Todavía recuerdo vívidamente lo que pasó. Fue tan aterrador que tuve que cambiarme de habitación porque me daba demasiado miedo dormir en la mía. Así que aquí está la historia. Es larga. Las casas en esa colonia eran pared con pared, básicamente había una calle, una fila de casas, una barda que las separaba, otra fila de casas y luego su calle. Los patios traseros eran los que se tocaban, así que básicamente podías trepar la barda de tu patio y caer en el de tu vecino. Es importante entender la distribución, así que me disculpan. Hacia la parte trasera de la casa estaba el lavadero y luego mi habitación, con una gran puerta de vidrio que daba al exterior. Tenía ventanas a un lado, que daban a un pasillo lateral de concreto que conectaba la parte delantera de la casa con el patio trasero. Mi cama estaba contra la pared, con la ventana arriba y al lado. A mis 9 años, era un ave nocturna. De niño, solía fingir que me dormía, esperar a que todo estuviera tranquilo y luego encender la lámpara y leer mis libros. Esa noche en particular hacía viento, así que se podían oír las hojas secas siendo arrastradas por el pasillo lateral. Era alrededor de la medianoche cuando oí las hojas moverse afuera mucho más rápido que antes. El ruido se hacía cada vez más fuerte y pareció detenerse justo en mi ventana. La casa es vieja y está sobre pilotes, así que mi ventana estaría a unos 60 a 90 centímetros del suelo. Oí un golpe contra la pared y luego un ruido de raspado. Me quedé paralizado en la cama, ya que ese ruido venía justo de detrás de mí. Entré en pánico a medida que el raspado se hacía más y más frecuente, apagué la lámpara e hice lo que cualquier niño haría en esa situación. Me metí debajo de las sábanas y me escondí mientras escuchaba. Mi corazón latía con fuerza. Todavía puedo sentir el miedo hasta el día de hoy. El ruido se detuvo y oí un crujido en las hojas mientras aquello, fuera lo que fuera, se alejaba. Estaba tratando de reunir el valor para correr a la habitación de mis padres, que estaba en la parte delantera de la casa, pero eso significaba que tenía que pasar por delante de la puerta de vidrio. Entonces oí un tuntún subiendo las escaleras hacia la puerta trasera, luego el tintineo de las campanillas de viento. Eran de metal y colgaban bajo. Quienquiera que fuera no podía verlas en la oscuridad y debió golpearlas mientras miraba por la puerta. Le oí agarrarlas y tirarlas al suelo. Esto fue seguido de golpes y arañazos, e incluso intentó abrir la puerta. Grité con todas mis fuerzas, esperando que papá se despertara. Oí a la persona alejarse, así que me levanté y corrí a la habitación de mis padres. Desperté a papá en pánico, diciéndole que había alguien afuera. Salió con un bate de béisbol y sin pantalones, como el caballero de brillante armadura que era. No sé cuánto tiempo pasó, pero regresó y me dijo que no había encontrado a nadie y que debía volver a la cama. Me negué y dormí en la sala, esa noche. Llegué a un punto en que estaba tan inquieto que mis padres tuvieron que cambiar todas las habitaciones para sacarme de esa. Fue solo años después, cuando tenía 20 años y estábamos en una cena familiar hablando de cosas que hicimos cuando éramos jóvenes, que conté esa historia. Mi papá se volvió hacia mí y me dijo que, ya que no vivíamos allí, supongo que podía contármelo. Encontró a alguien esa noche. Encontró a nuestro vecino Guillermo, que era el padre de uno de mis amigos de la escuela. Estaba tratando de trepar la barda cuando papá lo atrapó, y lo primero que le dijo fue, «Oh», algo lo hizo gritar. Papá se negó a contarme qué pasó después de eso, pero esa frase me da escalofríos hasta el día de hoy. Encontró su escalera tirada cerca de mi ventana por la mañana, cosa que, por supuesto, tampoco me contó, ya que el desgraciado estaba tratando de entrar a mi habitación. Hace unos 10 o 12 años, vivía en una pequeña casa de 2 habitaciones en una calle larga. Era una casa adosada, parte de una hilera de casas similares. Antiguamente, todos los áticos estaban conectados y literalmente se podía pasar de uno a otro. Años después, se dieron cuenta de que era una mala idea, por la propagación del fuego, los ladrones, etc. Así que tapiaron los áticos para que cada casa fuera segura. Una noche, estaba relajándome en la bañera cuando escuché un ruido arriba. Pensando que podría ser un animal o algo así, lo ignoré.
Esto continuó durante unas semanas, solo que llegó al punto en que solo escuchaba el ruido cuando estaba en la bañera, la ducha o cambiándome. Conseguí que un amigo revisara el ático y me dijo que no veía nada. Solo asomó la cabeza, lo que confirmó mi teoría del animal. No pasó mucho después de eso durante un mes o dos, hasta que una noche estaba sola. Me estaba preparando para ducharme, ya que iba a salir con amigos. Escuché el mismo ruido arriba cuando, de repente, el perro empezó a enloquecer, ladrando y mirando directamente hacia arriba. Obviamente, me asusté y decidí prepararme en casa de una amiga. Al día siguiente, estaba afuera de mi casa cuando el vecino me llamó. Mi vecino era espeluznante, pequeño, maloliente, de aspecto extraño y con un toque de locura en los ojos. Me preguntó si estaba bien. Siendo educada y tratando de mostrarle que no me molestaba, dije que sí y seguí con mis cosas. Justo cuando llegaba a mi puerta, me preguntó si había llegado bien a casa de mis amigas. Al principio, sin pensar, dije que sí, gracias, sonreí y me despedí. Cuando entré en mi casa, me di cuenta de que él no sabría que había salido con amigas a menos que me hubiera escuchado por teléfono, y como estaba tan asustada la noche anterior, prácticamente le susurraba a mi amiga. En fin, llamé a mis familiares, le conté a mi papá, y todos vinieron. Encendieron las luces del baño, pero dejaron todas las demás apagadas. Abrieron la puerta del ático y se podían ver dos luces brillando directamente hacia la parte superior del ático, dos pequeños agujeros. El techo de mi baño era bastante oscuro, así que nunca los había notado. Mi papá entró, estuvo un rato arriba, pero cuando regresó estaba furioso. Ignoró a todos y salió directamente a la casa del vecino. Lo escuchamos gritándole al vecino que abriera la puerta, pero no estaba en casa. Le pedí a mi primo que subiera a revisar. Cuando bajó, me dijo que la pared que separaba los áticos había sido derribada. La mayor parte de los ladrillos estaban de mi lado, así que la habían derribado desde el otro lado. Llamamos a la policía, pero nos dijeron que no había pruebas de que él hubiera hecho nada. El vecino le dijo a la policía que nunca usaba el ático y que los inquilinos anteriores podrían ser los culpables. Claramente, él era el culpable, el viejo pervertido. Creo que nunca me he sentido tan perturbada sabiendo que ese pervertido me había estado observando durante todo ese tiempo. Nunca volví a quedarme en esa casa. Bueno, un poco de contexto. Soy un hombre de 19 años, y tenía unos 10 cuando esto ocurrió. Pasé gran parte de mi infancia viviendo en un pueblo llamado Renfrew, Ontario, Canadá, con mi mamá y su prometido de aquel entonces. Era un pueblo de tamaño promedio, tranquilo, pacífico y relativamente agradable. Vivíamos en una casa en una calle que creo se llamaba calle Stuart. La vida era bastante normal en general. Nuestra entrada para autos y la de nuestro vecino estaban conectadas, así que teníamos que estacionarnos uno al lado del otro y ambas casas estaban bastante cerca. Casi nunca veía a mi vecino, excepto alguna que otra vez que estaba en su patio trasero, probablemente cuidando su jardín. Era un hombre de mediana edad, probablemente de 40 o 50 años, y nunca me saludaba ni nos reconocía a mí ni a mi familia cuando lo mirábamos o pasábamos junto a él en la entrada. Todo continuó con normalidad, hasta una noche en que me dirigí a mi habitación para acostarme. Mi habitación tenía una ventana que daba a la entrada de autos. Tenía persianas, pero siempre estaban ligeramente abiertas para poder ver a través de las rendijas. Esa noche, mientras yacía en la cama, pude oír crujidos en la grava de la entrada. No pensé mucho en ello y asumí que probablemente era el prometido de mi mamá afuera haciendo algo, pero no, estaba muy equivocado. Me di la vuelta en la cama para mirar hacia la ventana, y mientras mis ojos se ajustaban lentamente a la oscuridad, pude ver a través de las rendijas de las persianas que había una cara pálida mirando a través de mi ventana, directamente a mí. Hice contacto visual, y no podía apartar la mirada. Estaba tan horrorizado que casi me orino en la cama. Intenté gritar llamando a mi mamá, pero tenía demasiado miedo de que me oyera y rompiera la ventana. Él continuó mirando fijamente,
pero era casi como si estuviera mirando a la distancia hacia mí, como alguien que estaba ido. Finalmente, levantó lentamente la cabeza hacia el techo y comenzó a gritar a todo pulmón: «Cállense, pájaros, cállense, cállense». En el momento en que empezó a gritar, se me puso la piel de gallina. La parte más espeluznante de todo fue que no había pájaros. Ningún pájaro piando. Ningún ruido. Nada. Excepto él. Sus gritos eran tan serios y tan llenos de rabia que parecía como si estuviera realmente enfurecido con estos pájaros imaginarios. De alguna manera, todos en la casa, excepto yo, lograron dormir a pesar de los gritos, que continuaron durante casi toda la noche. No pegué ojo, y ese hombre no se apartó de mi ventana hasta las 4 de la mañana. Cuando llegó la mañana, tenía demasiado miedo para contarle a mi madre lo que acababa de pasar. Simplemente seguí mi rutina habitual. La puerta por la que entrábamos a la casa estaba en el patio trasero, lo que significaba que al salir teníamos que pasar por la entrada de autos. Por lo general, mi vecino nunca estaba afuera, pero un día, mientras caminaba hacia la escuela, estaba parado en la entrada a punto de subir a su auto. Hice todo lo posible por mirar hacia abajo y evitarlo, caminando lo más cerca posible de la pared de mi casa, cuando noté por el rabillo del ojo que estaba completamente inmóvil, sosteniendo la puerta de su auto abierta, observándome caminar. Mis ojos se dirigieron naturalmente hacia él, y pude ver sus ojos observándome, llenos de algo que solo puedo describir como mala intención. Sus gritos nocturnos continuaron, siempre diciéndoles a los pájaros que se callaran, ocurriendo casi cada 2 noches. En las noches que no aparecía, tenía pesadillas crónicas sobre él abriendo mi ventana, y mis calificaciones comenzaron a sufrir. Estaba en un estado constante de terror. Finalmente, me di cuenta de que no tenía más remedio que contarle a mi mamá lo que estaba pasando. Me desperté después de una de mis pesadillas, fui a su habitación y le conté sobre su vecino. Intentó asegurarme de que solo lo estaba imaginando y que solo estaba soñando. El resto de la historia me lo contó mi mamá años después, cuando era mucho mayor, porque era demasiado joven para oírlo en ese momento. Después de que le conté a mi madre lo que estaba sucediendo, ella y su prometido decidieron que debían prestar mucha atención a nuestro vecino. Una noche estaban tomando unas copas y jugando al frisbee en el patio trasero. Mi mamá lanzó el frisbee y aterrizó en el césped del patio de nuestro vecino. Mi mamá entró directamente al patio, no había ninguna cerca que nos separara, y recogió el frisbee. Había aterrizado bastante cerca de la ventana del vecino. Se agachó para recogerlo y al incorporarse, vislumbró a través de la ventana la cocina de la casa. Toda la encimera de la cocina estaba cubierta de revistas porno. Había juguetes sexuales esparcidos por todas partes. Mi mamá y su prometido comenzaron a asustarse, asumiendo que era un pervertido o algo así, y marcharon directamente a su puerta y comenzaron a golpearla. La puerta tenía una ventana, y pudieron ver que el vecino la había tirado al pasillo, pero se veía diferente de alguna manera. Se dio la vuelta, sorprendido por los fuertes golpes, y reveló un rostro cubierto de maquillaje. Lápiz labial rojo brillante, rímel, ropa de mujer, etc. El hombre era un travesti. Normalmente no sería tan grave, pero había algo claramente mal en este hombre. Todas las alarmas se dispararon, y mi mamá sintió como si él pudiera tener a alguien en su sótano o algo así. Él huyó, y luego regresó y abrió la puerta unos minutos después, con la cara lavada y ropa normal puesta. Mi mamá y su prometido se enfurecieron con él, preguntándole por qué estaba gritando en mi ventana, qué pasaba con toda la pornografía, etc. Nunca me dijeron qué respondió a todo esto. Mi mamá llamó a la policía y terminaron viniendo y registrando su casa. Adentro encontraron toneladas de contenido infantil. Tengo una idea de lo que ese hombre quería de mí, pero no tengo ni idea de a qué se refería con los pájaros. Claramente tenía algún tipo de enfermedad mental. Todo lo que puedo decir es que estoy muy contento de no vivir allí más. Tengo algunas historias más de ese pueblo, porque estaba lleno de bichos raros por alguna razón, pero esas son para otro momento.
Esto me pasó cuando era más joven. A los 10 años, estaba obsesionada con el espionaje. Todo lo que tuviera que ver con espías, lo quería, y punto. Tenía una libretita junto a mi cama donde anotaba todas las placas de los coches de mi urbanización para llevar un registro de todos e identificar a posibles intrusos. Nunca encontré nada interesante, pero en mi mente infantil, yo era la próxima Harriet la espía. Solía compartir mis actividades de espionaje con Abril, la chica de al lado, porque me seguía la corriente y parecía disfrutar husmeando conmigo. Mi mamá había comprado unos binoculares durante la época de bonanza económica, porque, bueno, podía permitírselo. Una vez que los descubrí, los usaba constantemente para observar de cerca a los pájaros en el cielo, a la gente al final de la calle, por supuesto, a las casas de mis vecinos. El vecino de enfrente era un hombre soltero de unos 40 años que era muy reservado. A veces lo observaba con mis binoculares, pero era aburrido, siempre estaba sentado en su habitación. Abril y yo inventábamos historias sobre que su casa estaba embrujada, y nos asustábamos tanto que al menos una de nosotras se iba a casa, fingiendo sentirse mal. Cuando Abril sugirió que dejáramos las tonterías y nos convirtiéramos en espías de verdad, me intrigó. El plan era colarnos en la casa de nuestro vecino espeluznante. Eso era todo. Solo teníamos 10 años, no teníamos ninguna otra intención. El vecino espeluznante siempre dejaba la ventana de la cocina abierta, incluso cuando estaba en el trabajo, así que nos metimos. Eran las 4 de la tarde a mediados de julio. Hacía calor, y estábamos completamente solas en la casa de este hombre. Siempre tengo una sensación de puro terror cuando entro en un lugar donde no debería estar. Es el estrés de que me atrapen y siempre me ha asustado. En fin, recuerdo sentir ese tipo de miedo, pero Abril estaba emocionada y subió corriendo las escaleras. Esperé en la cocina, con los ojos fijos en la puerta principal, e imaginando la sombra del vecino espeluznante apareciendo de repente. ¿Micaela? Pude oír la débil voz de Abril, tartamudeando mi nombre desde arriba, y de inmediato no me gustó. Tenía que salir de allí. Rápidamente salí por la ventana de la cocina y corrí de vuelta a través de la calle, dejando a Abril sola en la casa del vecino espeluznante. Toqué la puerta de Abril y le dije a su abuela, con quién vivía, dónde estaba. Sentí un gran alivio al ver a la pequeña, gorda y anciana cruzar la calle para buscar a su nieta. Antes de que llegara a la puerta principal, Abril salió corriendo con los ojos muy abiertos y llorando. Mi mamá no me dijo por qué vino la policía, pero la observé en secreto con los binoculares desde la ventana de mi habitación mientras llenaban de vida la aburrida y silenciosa casa del vecino espeluznante con luces y conversaciones en voz alta. Miré hacia su habitación donde 2 policías estaban parados uno al lado del otro mirando la pared, a las fotos en la pared. Nunca olvidaré ese momento cuando finalmente enfoqué los binoculares y me vi a mí misma en una foto enmarcada en la pared del vecino espeluznante. Estaba en mi propio jardín delantero haciendo una cadena de margaritas. Debía tener solo unos 2 años. Fue entonces cuando me di cuenta de las demás. Había unas 50 fotos mías de diferentes edades en la pared de la habitación de mi vecino. Lo arrestaron en el trabajo ese día. Era conserje en la escuela primaria local. Eso es todo lo que recuerdo de esa época. Abril y yo nunca volvimos a hablar después del incidente, pero ella todavía vive al lado mío y tiene su propia hija llamada Sofía. Todavía me estremezco, 14 años después, al pensar que mientras yo espiaba a todos los vecinos, había uno espiándome a mí, y nunca lo supe. Tengo 24 años y vivo en la Ciudad de México, en el mismo departamento donde crecí. Es un edificio grande dividido en 2 departamentos, uno de interés social y el otro privado. El departamento de arriba es una especie de casa de rehabilitación, así que mis vecinos cambian constantemente. Si alguno no se adapta a la vida en el mundo real, lo regresan al hospital y me toca un vecino nuevo. He tenido suerte y no he tenido problemas con nadie, hasta ahora. Hace unos 4 meses, Daniel se mudó. A veces, sobre todo si un vecino nuevo ha tenido problemas con la ley, me visita una trabajadora social para explicarme que si surge algún problema, llame a tal número,
bla, bla. Esto suele pasar si tienen un pasado violento, aunque nunca me dan información específica sobre el delito o el vecino. Bueno, Daniel se mudó y durante la primera semana no supe nada de él. Siempre trato de ser amable con mis vecinos, considerando que compartimos edificio y que suelen tener problemas mentales. Sin embargo, cada vez que tocaba a su puerta, no había respuesta. Al final, me rendí y deslicé una nota debajo de la puerta, explicándole quién era y diciéndole que me avisara si necesitaba algo. 2 días después, volví a casa de jugar golf con unos amigos cuando nos encontramos en el pasillo. Parecía bastante agradable. Obviamente, esto me tranquilizó, y después de charlar un rato, me sentí más a gusto. Teníamos mucho en común, compartíamos muchos intereses. Ambos éramos fanáticos del América. Le conté que venía del golf y me dijo que él también se consideraba golfista. Reiteré lo de la nota, diciéndole que me avisara si necesitaba algo. Me fui a la cama mucho más tranquilo esa noche. Escribir todo esto ahora parece una locura, pero supongo que tengo que explicar la historia. En resumen, nos hicimos más cercanos durante las siguientes 2 semanas. Venía a ver el fútbol a mi casa algunas noches después del trabajo y charlábamos con unas cervezas. Me habló de la rehabilitación. Explicó que había estado en una relación tóxica que casi lo vuelve loco. Era extraño porque nunca había sido tan abierto con un vecino. Por muy tolerante que fuera con los residentes de arriba, suelo mantener mi distancia. Pero aunque nunca me imaginé en una situación como la de Daniel, sentí que entendía su punto de vista y sus sentimientos. Parecía un buen tipo al que le había pasado algo malo y se había vuelto emocionalmente inestable por un tiempo. Terminamos pasando mucho tiempo juntos. Cuando vives en el mismo edificio, es muy fácil que eso suceda. Pero no era algo en lo que me detuviera a pensar. Nos llevábamos muy bien, nos gustaba la misma música, el mismo equipo de fútbol, los mismos deportes. Era agradable. Un día llegué a casa después de un largo día de trabajo. Mi jefe había sido un imbécil todo el día. Estaba cansado y quería dormir. Daniel debió oírme entrar porque salió a su puerta y me preguntó si podía pasar. Le dije que no tenía ganas. Pareció un poco decepcionado, pero yo había tenido un día de mierda y solo quería dormir. Al irme a la cama, noté algo muy raro. Literalmente me dan escalofríos al recordarlo. Había la marca de un cuerpo en mi sábana. Como si alguien hubiera estado acostado allí. Me quedé mirándola. Me devané los sesos, pero sabía que no me había acostado ahí desde que la tendí esa mañana. De hecho, ni siquiera recordaba haberla tendido. En cualquier caso, estaba demasiado cansado para que me importara. Simplemente retiré las sábanas y me dormí. Durante las siguientes semanas vi menos a Daniel por varias razones, trabajo, otros compromisos, y en general, porque sentía que necesitaba espacio. Nos habíamos vuelto muy cercanos y eso estaba bien, pero sobre todo estando tan cerca físicamente, la amistad parecía demasiado intensa. Me sentía mal por Daniel. No había hecho nada y yo lo había ignorado bastante, pero necesitaba mi propio espacio. Una noche llevé a una amiga a casa después de una salida nocturna, ya que vivía lejos y los autobuses habían dejado de funcionar. Eran alrededor de las 4 de la mañana, así que intenté no hacer ruido al entrar en el pasillo común. Mientras abría la puerta, oí pasos en mi departamento. Estaba drogado en ese momento y me asusté, pero no quería asustar a mi amiga. Cogí un palo de golf del pasillo y entré sigilosamente en la cocina, de donde venía el ruido. Encendí la luz y entré corriendo, y allí estaba Daniel. Estaba sentado en mi barra, sonriendo. Juro por Dios que nunca me había asustado tanto en toda mi vida. Obviamente le pregunté qué hacía en mi cocina a las 4 de la mañana y dijo algo sobre pedir prestada un poco de leche. Le pregunté cómo había entrado y se quedó callado. Preguntó quién era mi amiga y el tono, es difícil de describir, pero era como si fuera mi esposa o algo así. Tenía un dejo de celos. Se fue y mi amiga y yo nos fuimos a la cama. Pero esta es la parte más rara. Mi cama había sido usada, pero completamente tendida.
Mi televisor estaba encendido y mi armario estaba abierto. ¿Cuánto tiempo había estado allí dentro? A la mañana siguiente no podía quitármelo de la cabeza. Era tan raro que era demasiado raro. No estaba seguro de si llamar o no a la trabajadora social. En retrospectiva, debería haberlo hecho en ese mismo momento, pero no lo hice porque lo evité por completo. Creo que sabía que se había pasado de la raya porque tampoco intentó hablar conmigo. Así que eso nos trae hasta aquí. El otro día me llamó mi mamá. Me preguntaba por el trabajo, y le dije que estaba pensando en renunciar. No quiero desviarme del tema, pero mi jefe es un capullo. Me hacía quedarme hasta tarde, me pagaba poco, y en general, se burlaba de mí. Terminamos la conversación y me fui a la cama. 2 mañanas después, hoy, voy al trabajo. Mi jefe no está. Estoy feliz, haciendo mi día, hasta que un colega cercano se me acerca. Me dice que al jefe le pegaron con un palo de golf anoche y está en el hospital. Ahora me siento mal por haberme alegrado de que no estuviera. Se va a recuperar, y tienen 2 sospechosos, pero no han revelado quiénes son. Como dije, mi jefe es un capullo, así que, por muy mal que suene, no me sorprende que tenga muchos enemigos. Así que llegué a casa esta noche, sintiéndome un poco más animado por haber tenido un día tranquilo en el trabajo. Hay una carta en mi puerta de la trabajadora social diciéndome que la llame. Lo hago y me dice que han arrestado a Daniel. Al escribir esto, parece como si hubiera sido obvio todo el tiempo. Pero tienen que entender que la vida no es como una película. No esperas que te pasen estas mierdas. Sí, tal vez a alguien en las noticias en algún pueblo lejano de Estados Unidos, pero no en mi departamento en la Ciudad de México. Me dice que no puede decirme nada más, pero yo lo sabía. En ese momento me asusté aún más. Subí las escaleras y tiré la puerta abajo. Nunca había hecho algo así. Era como algo sacado de una película, pero mi cuerpo estaba lleno de adrenalina y necesitaba saber qué estaba pasando. Dios mío, me enferma escribir esto. Estoy solo en mi departamento y tengo miedo. Tengo 24 años y tengo miedo de estar en mi casa. Entré en su habitación, justo encima de la mía. No hay nada fuera de lo común. Se parece mucho a mi habitación, en realidad. Armario, pósteres de la América, pero hay una cosa rara. Hay una cámara apuntando hacia el suelo, pero parecía que la acababa de poner ahí, así que no le di importancia. Pero encima había cintas. No tenía ni idea de que hiciera películas, pero al mirar más de cerca, todas las cajas tenían mi nombre y cosas que hacía, por ejemplo, hablar con mamá, ver la tele. En ese momento se me revolvió el estómago. Solo pensaba, por favor, no, por favor, no. Puse la cinta de vídeo y ahí está, un hueco claro entre las tablas del suelo que enfoca a mi cama. Está justo encima de mi armario, así que nunca lo vi. Obviamente, llamé a la policía. Vinieron enseguida y por fin descubrí la verdad sobre su pasado y su relación tóxica. Había acosado a una chica con la que iba al colegio, y ella tuvo que mudarse antes de que lo ingresaran. La policía se acaba de ir, y estoy solo, en mi departamento. Mi vecino me ha estado observando durante 4 meses desde un agujero en mi techo y acabo de enterarme. Estoy aterrorizado. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.